Entonces, siempre los medios han sido instrumentos para las imposiciones, así como también los medios han sido instrumentos para la liberación de los pueblos. Imagínense la gran labor de los Flores Magón con el periódico Regeneración. Antes de la huelga de Cananea ya circulaba el Regeneración en Cananea. Igual en la huelga de Río Blanco había magonistas haciendo un periodismo revolucionario a favor del pueblo. Pero las empresas se convirtieron, los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esto es la otra historia. Entonces, si yo no conociera esto, estaría yo preocupado, pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo, porque ellos piensan que es como antes, que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante, destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes, los medios. Y desde luego mucho poder económico, mucho, y mucho poder político. Entonces es lo que está en el fondo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos, nada. Aunque me insulten, ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo y tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo. ¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana? Pues la felicidad de la gente, la alegría. Hace 2, 3 días se cumplieron 5 años del cierre de campaña en el Azteca. Era una fiesta. Y hace 5 años, cuando triunfamos, lo que vamos a conmemorar mañana, la gente salió a las calles. Y cuando tomé posesión, que me acuerdo que iba yo de la casa a la Cámara de Diputados y viene un joven, voy en el carro, en su bicicleta. No nos vayas a fallar, no nos vayas a fallar.
A ver, le pregunto a ese joven, ¿le he fallado? Y a muchos mexicanos. Si tenemos 60, 65, 70% de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52% de los votos. 31 millones de ciudadanos. Si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner de aprobación. ¿Cuántos votos son ahora? Pues como 45 millones. De acuerdo al padrón, que debe ser de 80 a 85 millones, el padrón de ciudadanos, y me apoyan el 60. Y explico todo esto para la gente en general, pero también para que tengan tema mis adversarios, para que desayunen bien. Bien surtido. Por otro lado, señor presidente, en tema de dimensión social, yo sé que usted es un hombre muy humanitario y hemos traído otros casos de personas de origen indígena, campesinos, que han sido liberados a partir de que se exponen aquí los casos. Fíjese que traemos un caso del 2020, cuando estaba la plena pandemia y se cerró todo. Son de tres jóvenes, todos son de Chiconcuac, todos son humildes, son originarios de pueblos indígenas. Sus padres pues empezaron a dedicar a la producción de dulce, negocios pequeñitos, y pues que los padres hacían la producción y los hijos salían a venderlos. Se viene la pandemia, cierran todo, se acabó la vendimia. Y pues bueno, se van a trabajar con un arquitecto, que vamos a omitir su nombre para no estigmatizarlo, porque también desafortunadamente a su sobrino lo involucraron en un delito que no se cometió. Estamos tan seguros que no se cometió que incluso tenemos pues las pruebas, porque resulta que el 11 de noviembre del 2020 llegan a una construcción que estaban remodelando una casa, y llegaron policías del Estado de México y de Tenancingo en el Estado de México, y resulta que dan la orden que apaguen las cámaras. Llegaron, ya traían en la camioneta de los policías municipales de Tenancingo, ya traían detenido al sobrino del arquitecto, lo traían mojado y pues visiblemente torturado. De ahí detienen a otros dos jóvenes enfrente del arquitecto y de los demás pues personas que estaban trabajando en la remodelación de esta casa. Uno de ellos es Dani Humberto Núñez, el otro es Marcelo López Vázquez, y se los llevan. Antes de llevarlos a la comisaría de Tenancingo, se los llevan a un paraje y que está junto de un lugar que se llama, o es conocido como La Ladrillera. Y resulta que los empezaron a torturar durante media hora. Todo esto está documentado también por la CNDH, y que también ya nos dieron contestación y nos entregaron la documentación, porque resulta que estuvimos pidiendo acceso a la información en el Estado de México, y la Fiscalía General del Estado de México pues nos negó toda información, y nosotros tuvimos pues que empezar a buscar y empezar a añadir a hilar todos los cabos sueltos. Resulta que cuando se los llevan ya detenidos, los acusan de un primer delito, que es por robo con lujo de violencia con agravio a una mujer. Pero aquí va lo interesante del caso, porque el que estaba en el MP en ese entonces, hoy se encuentra detenido en la prisión que es conocida, me parece, como el Salistre o el Salitre, algo así, en el Estado de México, y está detenido ese MP por nexos con grupos delictivos y también por el tema del crimen organizado y también fabricación de delitos.
Y resulta que cuando el abogado, la primera abogada que le pone derechos humanos a estos jóvenes, empieza a hacer su trabajo como abogada de oficio, se da cuenta pues que no coincidían los horarios y las fechas. La primera abogada pudo hablar con la supuesta víctima, y digo supuesta porque también resulta que sin el consentimiento de la supuesta víctima habían ingresado o agregado, mejor dicho, en la carpeta fabricada del primer delito, su credencial de lector, así como también el nombre de un abogado que incluso también el abogado denunció por usurpación ay, se me fue. Bueno, el chiste es de que pusieron su cédula profesional sin consentimiento de él, nunca estuvo presente. La señora ni siquiera conoce Chinconcuá, en donde señalaban el primer delito que los acusaban. Se les declara inocentes por falta de pruebas, pero resulta que nunca los dejaron en libertad y los mantuvieron incomunicados. Posteriormente resulta que los vuelven a reaprender sin haberlos liberado. Todo ese tiempo los mantuvieron en Tenancingo y resulta que le fabrican un segundo delito, por el cual era por robo con lujo de violencia en una casa que estaba ambigua, o que es a un lado donde estaban realizando la modificación de la primera casa. Y pues resulta que no coincide con los horarios, e incluso hay testigos que los jóvenes se encontraba uno cenando, hay muchísima gente en el pueblo que los vio, mas sin embargo este MP necesitaba entregar resultados y hay muchos delitos fabricados. Y bueno, el punto es que la familia sin recursos apenas tienen para llevarse a la boca el pan nuestro de cada día. Por haber hecho un trabajo excelente de la primera abogada de oficio, la retiran del caso. Ponen a otra abogada, ella simplemente trata de mantener el caso y de ahí retiran a la abogada y resulta que los dejan en total desamparo y les dan más de 12 años de prisión por un delito que nunca cometieron, porque no coinciden las fechas, los horarios ni los tiempos, no coinciden, no son de acuerdo a lo que mencionan. Pero resulta que nos vamos enterando que la familia que demanda este asalto a una casa, o bueno, a su casa con lujo de violencia, pues son familiares de un exgobernador del Estado de México, que también por tema de seguridad, porque sabemos desafortunadamente cómo está el Estado de México todavía, nos vamos a omitir el nombre para que no vaya a haber represalias para los familiares, porque ya han sido amenazados. Nosotros pues abogamos o pedimos, si es posible, que revisen el caso. Nosotros estamos seguros 100% que son inocentes, no tienen recursos. De verdad es una situación bien complicada, porque pues los padres siempre son los que padecen la situación de los hijos y los padres ya están también enfermando. La mamá de uno de los muchachos ha llegado al grado de vender todo lo poquito que tenía. Usted sabe, abogados que timan a la gente. En fin, nosotros traemos toda la información y ojalá y se le pudiera dar seguimiento. De hecho, vino en el 2021 una de las mamás a Atención Ciudadana y también traemos la copia del recibido y todo, y pues bueno, no entendemos por qué no se le dio seguimiento, la atención. También en el tema del Estado de México, el señor Seferino Domínguez, resulta que en el 2017 secuestran a su hijo, Seferino Domínguez Villanueva, de 19 años de edad, un joven deportista, y resulta que por engaños en Facebook lo convocan para que fuera a una expo. Él tenía un coche que poco a poco fue armando para expos y resulta que en una plaza comercial en el Lomas Verdes lo secuestraron. Le marcan posteriormente al padre del teléfono de su hijo, ya como por ahí de las 2 de la tarde,
y pues le dicen que tenían secuestrado a su hijo. Desafortunadamente asesinaron al joven Seferino Domínguez y resulta que de ahí el padre se empieza a enfrentar a un infierno, porque cosa bien rara, lo debo de decir con mucha extrañeza, pero resulta que el gobierno federal interviene y empiezan a apoyar al señor Seferino y bueno, resulta que al mes que el gobierno federal interviene en ese tiempo, en el 2017, el CEMEFO del Estado de México, sabiendo que un día después del secuestro, el día 28 de junio, encuentran el cuerpo del joven en un paraje, lo mandaron a la fosa común, a pesar de que sabían quién era y ya lo tenían identificado. 3 meses después, el señor, por una publicación que se hizo en redes sociales, se da cuenta que uno de los, o el juego de los rines del coche correspondían al coche de su hijo. Y de ahí da aviso a las autoridades del gobierno federal y pues bueno, inician la investigación y resulta que detienen tanto a los autores, bueno, al autor material como a los cómplices, como también al autor material del caso. Pero resulta que un juez que ya ha sido aquí señalado en varias ocasiones es el juez que pidió que si en 24 horas no se sostenía el caso de Ovidio Guzmán, que lo tenían que liberar. A ese juez me refiero, al que liberó también a un operador financiero de un cártel también. Resulta que de una manera muy extraña suelta, le da prisión domiciliaria a 3 personajes claves en este secuestro. A uno de ellos fue al sicario que le mata al joven. Lo matan porque el joven reconoce a uno de los secuestradores y resulta pues que lamentablemente lo asesinan. Pero resulta que a pesar de todos los alegatos que dio, que incluso también pues son de dominio público el video de ese juicio o de esa audiencia, el juez liberó al autor material y a otros 2 más y 24 horas después se escapó. Nosotros hasta donde pudimos llegar con la investigación, el joven porque es un joven que asesina al hijo del señor, al joven Seferino, ya ha hecho trabajos con anterioridad. Por eso tengo la firmeza de decir que es un sicario. Pero también nos venimos a topar que no es la primera vez que este tipo de hechos se están llevando en la Fiscalía General del Estado de México. Fabrican delitos, siempre con los más desamparados y los más vulnerables. Y este juez no es la primera vez que ejerce este tipo de hechos, porque resulta que el que le arrebató la vida al joven Seferino Domínguez tiene nexos con un cártel que está peleando la zona en el Estado de México. Y no es el primer trabajo que hace, llevan varios. Y bueno, también contamos con la información, hay que saber ser prudentes. Y pues bueno, por último, ya para terminar, resulta que el año pasado, a principios del año pasado, le expusimos precisamente al gobernador de Michoacán, porque también cubrimos gobernadores, el tema de una guionista que se llama Guadalupe Saavedra, en donde ella fue víctima de trata de blancas. Tenemos identificada la red, tenemos identificados los nombres, quién la encabeza, y resulta que también ya está detenido el que encabeza la red de trata de blancas, Amado Escobar, está preso en un penal de Michoacán. Y resulta que la Fiscalía de Michoacán, nosotros documentamos y la misma documentación se le hizo llegar al gobernador y también pudimos entrevistar en prisión a Guadalupe Saavedra, en donde ella, a pesar de que cuando los detienen junto con otra joven, confiesan que las tenían privadas de su libertad, era evidente los signos de tortura, las marcas que las tenían encadenadas de pies y manos. Aún así, la Fiscalía General de Michoacán les fabricó el delito y les dieron 12 años de prisión, porque resulta que la Defensoría en Michoacán
pues es más fácil decirles vete por abreviado, porque no puedes salir a investigar tu caso, por muy burdo que se escuche, pero así es, que luchar por la libertad de gente inocente. Después de que expusimos este caso, el gobernador de Michoacán se puso a investigar el caso y otros casos más. Afortunadamente se logró la liberación de la guionista Guadalupe Saavedra, pero resulta que sus hijos siguen en esta red de trata de blancas, donde se mueven normalmente en Guanajuato. La guionista ya fue a Guanajuato, pero resulta que en la Fiscalía General de Guanajuato no quieren atender el caso. Yo personalmente fui a Guanajuato, pero resulta que ni siquiera existían las fichas de localización. Son 3 niños, una de ellas es niña, tiene 15 años, y los otros, uno tiene arriba de 10 años y el otro 17 años. También tenemos identificada a la supuesta familia. ¿Por qué? Porque esta red de trata de blancas trabaja como el tema de enamoramiento y posteriormente le quitan a los hijos y las obligan a trabajar. Ya van casi 3 años que los niños están en posesión de esta red de trata de blancas y nosotros queremos pedir su apoyo, contamos con la información, de hecho también contamos con la última ubicación de esta red, porque también hay más mujeres y también ver si es posible que la otra mujer que venía con la guionista, pues es posible que se revisara su caso, porque también ella es víctima y también tienen a sus hijos, pero ella por temor se ha mantenido callada. De eso tenemos plena seguridad. Y también, pues bueno, pues agradecer pues el tema con el gobernador, porque fue el primer caso en el estado de Michoacán que se llevó con perspectiva de género. Y pues esto también es importante señalarlo. Y pues bueno, pues nada más por último, preguntar si van a regresar los patrullajes por parte de la Guardia Nacional en Jalisco y solamente para aclaración, los jóvenes del call center, su único pecado fue haber buscado un trabajo en un call center bilingüe que era bien remunerado a falta de oportunidades. Uno de ellos se fue de aquí de la Ciudad de México, se fue al estado de Jalisco para buscar mejor oportunidad, titulado la carrera de arquitectura bilingüe, todos también bilingües, y los estigmatizaron de una manera irresponsable y esto fue por parte del gobernador Enrique Alfaro cuando se atrevió a decir que trabajaban en cosas ilícitas. Ellos ni siquiera tenían idea. Y también estoy segura de eso porque le hemos estado dando puntual seguimiento en el medio de comunicación y también tuve la oportunidad de hablar con los padres de alguno de los fallecidos y en donde también cabe mencionar que los padres pues se han visto obligados a guardar silencio porque pues el argumento que les da la Fiscalía General del Estado de Jalisco, no solamente a ellos, sino a todos los familiares de desaparecidos, es que si dan declaraciones están entorpeciendo el caso. No puede ser posible que en el Estado de México, de manera histórica, nunca antes registrado, ha pasado el PAN, el PRI, ahora Movimiento Ciudadano, y se ha dado el asesinato de un exgobernador, se ha dado el asesinato de 3 funcionarios de alto nivel, se han dado, o sea, el Contralor del Estado, que era consejero estatal del Partido Morena de Puerto Vallarta y el que se encargaba de llevar todo el tema de, pues supuestamente era el que llevaba las agendas de materia de seguridad del Estado. Ninguno ha sido resuelto, todos los casos han sido cerrados, sin detenidos y también no puede ser posible que en un estado
nos hayan estigmatizado de una manera tan brutal, porque somos el estado número 1 en materia de desaparecidos, somos la fosa clandestina más grande de todo el país. ¿Por qué? Porque resulta que se encuentran 100 bolsas de cráneos en Puerto Vallarta, se encontraron 55 bolsas con restos humanos en un barranco, en Tlajomulco de Zúñiga se encontraron, cada semana se están encontrando bolsas con restos humanos. Y lo único que yo puedo decir es que yo estoy consciente que no se está mandando la información real y que se están maquillando cifras, y que estoy consciente que pues aquí el gobierno federal pues cae en el tema de confiar en los gobiernos estatales, pero entre la diplomacia del gobierno federal y la desfachatez del gobierno estatal nos están llevando en medio a los tapatíos y a los jaliscienses, y nosotros no somos personas malas, nosotros no trabajamos con el crimen organizado y no es justo que empiece a estigmatizarse a los desaparecidos y digan, pues es que se encargaban o ve tú a saber en qué estaban. Son personas que desaparecieron sin razón alguna. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, pues ya te escuchamos. Yo pienso que Rosa Isela Rodríguez puede atenderte en los casos que mencionaste, en los 4 casos que denunciaste. Buen día, presidente, directora. Carlos Montesinos, Reporte Índigo. Preguntarle primero, siguiendo con todo este tema de seguridad que ha tratado la mañanera, la información que tiene ya a varios días pasado este atentado en Celaya con el carro bomba, que le han dicho en el Gabinete de Seguridad, si ya se tiene determinado el grupo que llevó a cabo este atentado, y también sobre los avances o qué nos podría decir respecto a la búsqueda de estos funcionarios, trabajadores en Chiapas, ya que se cumplen ya 3 días de su secuestro. Sí, estamos buscándolos. Hay un trabajo coordinado entre elementos del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y también con las policías del Estado. Y no hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto. También enviarle pues esa información a los familiares que estamos trabajando, ocupándonos para rescatarlos. Eso es lo que puedo decir. Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos decomisando muchas granadas, bombas, en este caso de Guanajuato. Hicieron estallar esta bomba al momento de que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y estallaron este artefacto.
y le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Michoacán, bombas, ahí hirieron a elementos del ejército. Estamos enfrentando todo esto, por eso, pues no es correcto el que quiera involucrarse, ¿no?, a elementos del ejército, de la Guardia, en actos delictivos. No, para nada, al contrario. Ellos están cumpliendo con su deber, actuando de manera responsable. Además, tienen todo nuestro reconocimiento porque arriesgan sus vidas por proteger las vidas de los demás y lo están haciendo muy bien, con mucho profesionalismo, sin violación de derechos humanos. Entonces, ahí vamos, adelante. Sí, nada más para aclarar, cuando menciona que son reductos de estos grupos que se crearon con anterioridad, ¿quiere decir que ya identificaron a los autores intelectuales, materiales sí, de este se atentado? tienen identificados y hay planes de detención a todos. No es como el tiempo de antes, de que había impunidad o que se perseguía a una banda y se protegía a otra. Incluso para perseguir a una banda y destruirlos, se usaba a los protegidos y se les uniformaba de policías. Nada más que eso se oculta en los medios de manipulación. Había hasta pactos, pues, repito, entre el gobierno y los medios de manipulación para que los conductores de noticias no hablaran de violencia. Hacían reuniones con el presidente, los más famosos conductores de noticieros, y hablaban de que tenían que actuar con ética y de manera responsable y no contribuir a hacer apología del delito. Todo lo que ahora hacen en grande. Ahora ya todo es sensacionalismo, amarillismo, con el propósito de dañarnos, porque lo que está en el fondo es la lucha de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos representan el conservadurismo corrupto y nosotros representamos la justicia, la libertad y la auténtica democracia en el país. Aunque les moleste que yo sea tan claro, somos distintos. Y yo les recomiendo a ustedes que cuando los vean, va a ser muy difícil que vean a los jefes de jefes, no los van a ver, porque esos no dan la cara. Pero cuando vean a sus achichincles, voceros, defensores, oficiosos, no se les acerquen tanto, porque corren el riesgo de que pierdan la cartera. Son muy corruptos, muy corruptos.
Sí, y siguiendo, como menciona el proyecto de Nación, algo tan importante como es la refinería de Dos Bocas, ¿sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba, como la había Ayer mencionado? se empezó a cargar ya de crudo la refinería de Dos Bocas. Pues en una primera etapa como 80,000. Sí, este año. Yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340,000 barriles de crudo. La primera etapa. Sí, lo que ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya empezó, ya comenzó. Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, 4 años y medio, una refinería para procesar 340,000 barriles. ¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México? 42 años, que coincide con el periodo neoliberal. La última refinería, 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz, con López Portillo. Desde entonces, porque se dedicaron nada más a extraer petróleo crudo y a venderlo. Y por eso nos convertimos en importadores de gasolinas, porque vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Pero también ahí estaba el negocio y la corrupción. ¿Saben qué hicimos en este tiempo que llevamos en el gobierno? ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo rescatamos a Pemex, que iba de picada en cuanto a la producción? Porque en el periodo neoliberal destruyeron toda la industria petroquímica. Y en el caso de las refinerías, como les decía, nos dejaron 6 plantas chatarra. Pero en el caso de la producción de petróleo, de extraer 3,400,000 barriles en 2004, a partir de ese pico, 15 años consecutivos con disminución en la producción. Nos dejaron 1,700,000 barriles. En 15 años se cayó la producción a la mitad. Si continuaba la tendencia, si nosotros no hacíamos nada, estaríamos importando petróleo crudo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para rescatar a Pemex? Entre otras cosas, orientar la inversión a donde hay petróleo y cuesta menos extraerlo, en el sureste y en las aguas someras del Golfo de México, donde invertían los neoliberales.
en el norte y en las aguas profundas. ¿Y saben por qué destinaban la mitad de la inversión al norte y a las aguas profundas, donde hay menos petróleo y cuesta más extraerlo? Porque no les importaba producir petróleo. Lo que les importaba era hacer negocio con los contratos, robar. Parece increíble, pero a ese grado de descomposición se llegó. Entonces, lo único que hicimos fue dejar de invertir en el norte, en las aguas profundas, y invertir en exploración y en producción en el sur y en la sonda de Campeche y en el litoral de Tabasco. Y desde luego se descubrieron nuevos yacimientos, tenemos más reservas de petróleo que cuando llegamos, y ya estamos por alcanzar la meta de 2 millones de barriles diarios, de unos 700 a 2 millones. Y pues ahora vamos a tener materia prima para alimentar nuestras refinerías. Las 6 que nos heredaron las estamos rehabilitando. Estamos construyendo 2 coquizadoras nuevas con una inversión de 10,000 millones de dólares. No crédito, presupuesto, porque ya se acabó la robadera, aunque no les guste a nuestros adversarios y aunque nos insulten. Y se compró la refinería de Deer Park, que también tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Y ya terminamos la refinería de Dos Bocas, que va a iniciar con 80, 100,000 barriles diarios, y el año próximo va a tener ya capacidad plena, 340,000 barriles diarios. Con todo esto ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero. Antes de que yo termine el gobierno, vamos a ser autosuficientes. ¿Y en qué se ayuda a la nación? Aparte de que somos más independientes y de que aquí se procesa toda nuestra materia prima y se da empleo, ¿en qué se ayuda a los mexicanos? ¿En qué nos ayudamos todos? En que pagamos la gasolina a menor precio. Ya no hay gasolinazos como en la época de Calderón, de Peña Nieto, de los que quieren regresar. Ya no se afecta la economía popular. Ya no es el tiempo en que decían: ni modo, hay que apretarnos el cinturón. Ahora ya no es el pueblo el que se aprieta el cinturón, el que se aprieta el cinturón es el gobierno, y no se permite que los traficantes de influencia, aunque se sientan muy poderosos, dominen. Ahora manda el pueblo. Y van a ver mañana, porque voy a hablar de esto. Mañana voy a hablar de esto y de otras cosas. Están invitados. Sí, va a estar ya Alicia Bárcenas con nosotros. Ya me tengo que ir porque vamos a la conmemoración del 4º aniversario de la Guardia Nacional.
Sí, van a estar los gobernadores del movimiento, porque pues es muy penoso, difícil, ¿no?, de que estén gobernadores de otros partidos, porque lo que vamos a conmemorar es el triunfo del movimiento de transformación. Acuérdense que les ganamos a los del PRIAN hace 5 años. Ya ayer empezaron a cargar. Sí, es un proceso como de 1 mes de estabilización. Sí, hoy van a subir un video para explicar todo el proceso que se inició. Pero ayer ya se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para empezar a meterle carga a la refinería. Una obra excepcional. Investiguen si en algún país del mundo hacen una refinería así en 4 años y medio. Investiguen. Es para sentirnos como mexicanos orgullosos después de 40 años de no construirse una refinería, porque apostaron a comprar las gasolinas en el extranjero y ahora lo que queremos es la autosuficiencia energética, soberanía energética. Por eso somos distintos y no saben cuánto orgullo tengo, mucho. Y no solo es mi orgullo, esta dicha es de millones de mexicanos que están muy alegres con la transformación. Y mañana fiesta, baile. Adiós, adiós.